aunque Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dejémoslo hasta ahí de momento. Señor, háblanos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento hoy, Señor, y que podamos aprender de la caída, Señor. Que podamos ver cada elemento de la caída, Señor, y ver una radiografía cada uno de nosotros, a ver cómo está, para que salgamos de acá claros a dónde apuntar, Señor, con el poder del Espíritu y con la guía y la esperanza que nos da Jesús para transformarnos, Señor, cada vez más en hombres de valor, que son los que necesita este mundo, Señor, que cada vez está peor. Amén. Quiero que hagamos algo que normalmente no hacemos y les quiero comenzar dando un testimonio. Esta semana con este texto, viéndolo a la luz de Adán, ha sido petrificante. Ha sido un reto, porque si yo creía que había hecho malas cosas, después de estudiar este texto a la luz de Adán, me he dado cuenta que muchas cosas hice mal, pero era más mal, no era tan, es más mal lo que he hecho de lo que yo pensé que era. Porque realmente cuando uno ve toda esta narración desde el punto de vista de Adán, porque siempre lo vemos desde el punto de vista de Eva, de la serpiente, pero cuando nos ponemos en Adán, bajo este contexto en el que estamos, nos damos cuenta que las implicaciones de la caída son muchísimo más profundas de lo que nosotros pensamos. Y lo primero que vamos a analizar son las causas de la caída. Y el punto número 1 que quiero tocar es la pasividad de Adán. Y cómo la pasividad de Adán de no hacer lo que Dios le dijo que hiciera, llevó al ser humano a que cayera. Cuando nosotros vemos toda la construcción de esta porción de la Biblia que acabamos de leer, vemos que en el hebreo se da por hecho de que Adán siempre estuvo ahí. Y de hecho, Génesis 3:6 al final dice que también dio a su marido que estaba con ella y él comió. No es ese cuento que apareció después, no es ese cuento de que es que llegó tarde, no, Adán siempre estuvo presente desde el momento en que la palabra del Señor dice que apareció la serpiente que era astuta. Y la pasividad de Adán se nos da y vemos que fue un problema porque estuvo presente siempre y no hizo absolutamente nada. Cuando usted empieza a leer todo lo que acabamos de ver y le empieza a meter mente y se pone usted en los pies de Adán, nos vamos a dar cuenta que él vio la tentación, no hizo nada, escuchó las mentiras de Satanás, no hizo absolutamente nada, vio a la mujer tomando a su esposa del fruto que se le había ordenado directamente a él, que de todos los árboles del huerto podían comer, excepto del fruto del conocimiento del bien y del mal, y no hizo absolutamente nada, al punto que le dieron y dijo, démosle. Totalmente pasivo. Vio la tentación, escuchó la mentira, no intervino, no hizo nada. No guardó el jardín como Dios lo mandó a que guardara. En Génesis 2:15 el Señor le dijo, y como veamos ahora, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El rol de Adán era estar vigilante, como decía don Rolo ahora. Era estar atento, era estar como un atalaya viendo a ver si había algo, si había peligro, cualquier cosa. Él era el responsable de cuidar absolutamente todo.
Y su rol incluía proteger el espacio sagrado que les había dado, pero él permitió que la serpiente entrara, que la serpiente hablara, que la serpiente engañara a Eva y que él no hiciera absolutamente nada. La serpiente llegó, la serpiente apareció, la serpiente hizo todo y Adán ahí, no sé si estaba poniendo atención, no sé si estaba no sabemos qué estaba haciendo, pero estaba ahí a la par de la esposa. Además, no solo eso, sino que vemos que tampoco llega y corrige la distorsión de la palabra. Cuando la mujer responde, dice que el Señor les había prohibido no solo comer del fruto, sino tomar o tocarlo, cosa que no era cierto. El Señor solo les dijo, no coman del fruto, no hizo nada. Se tergiversa la palabra, se le agregan cosas, no hace nada. Aparece la serpiente sigilosa, empieza a hablar con Eva, no hace nada. Génesis 3:1 dice que era astuta y que llega más astuta que los animales del campo, que el Señor había dicho, y empieza a hablar con Dios y no confronta a la serpiente, no hace nada. El enemigo llegó y habló libremente en el hogar que se le había dado a Adán. Adán permitió que entrara el enemigo a su hogar y que hiciera lo que hiciera sin él hacer absolutamente nada. Y no lidera espiritualmente a la esposa, porque Dios le da el mandato, él probablemente se lo comunica a ella, o no sé cómo habrá sido eso, pero en el momento del momento es como si nada hubiera dicho nada al Señor. Es que esto es fuerte, esto es como que se metan a la choza de uno, a llenarla de basura y uno no haga absolutamente nada. Y entra un carajo a hablar ahí con la doña de ustedes, o con la esposa, y empieza a decirle un montón de cosas, y usted ahí como si nada viendo para el ciprés. Es que está fuerte la escena. Y sobre todo que lo que el diablo llega a hablar son cosas que Adán ya conocía, que el Señor le había dicho y donde él tenía claro. Es que no había ignorancia, que él dijera, uy, bueno, es que no, porque el Señor le había dicho claro. Uy, no, es que, dijo no tomar, pero Eva está diciendo tocar, o sea, suave, le está agregando ahí, no, Eva, no fue esto, es que no hizo nada, o sea, no hizo nada. Y cuando decimos nada, es nada. También el corazón de Adán en la caída muestra el descontento. En el fondo, el que él comiera del fruto habla de muchísimo más, porque si él realmente hubiera estado contento con todo lo que el Señor le hubiera dado, él hubiera puesto ahí un límite y dice, ¿para qué voy a dar este paso si ya tengo todo un huerto que el Señor me dio? El Señor le había dicho y el Señor le dio en abundancia. Y dice en Génesis 2:16, el Señor ordenó al hombre, de todo árbol pueden comer, de todo el árbol. Y después le dice, excepto de uno. Ahí es cuando viene el descontento de uno, cuando hablábamos ahora, cuando uno quiere más de lo que Dios le da. Ahí es cuando usted se endeuda, ahí es cuando usted mete las patas, ahí es cuando usted está insatisfecho. Y ahí es cuando uno pierde la perspectiva de la realidad y uno tiene que aprender a vivir con lo que Dios le da y con lo que Dios le permite a uno. Adán tenía en abundancia, pero en el fondo él se ciñó en insatisfacción, en descontento, y el simple hecho de que al final de todo probara es porque su corazón también quería eso. Adán permite que la serpiente siembre dudas sobre la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque él al final come. Y la serpiente llega y les dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol. Con que Dios. Descontento. Dios es tan bueno. Si fuera tan bueno, los dejaría de comer de este árbol para que adquieran sabiduría y sean como Él. Eso fue lo que le dijo. Y Adán no solo está así, viendo para el ciprés mientras todo pasa, sino que hay cosas en su corazón que también se empiezan a mover, que al final lo podemos deducir por el simple hecho de que él tomara del fruto.
hey, Satanás o serpiente, así no es. Es más, todo lo que usted ve puedo comer, excepto eso, y estoy feliz y estoy satisfecho, porque el Dios que me creó así lo decidió, pero eso no estaba ahí en ese momento. El descontento de Adán también muestra que él acepta la idea de que Dios retenía algo bueno. Génesis 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirá los ojos a ustedes y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál es la mentira aquí? Lo que también Adán termina creyendo, que Dios los estaba limitando, que no los estaba bendiciendo, que no era suficiente. Y vean todo cómo empieza a ser así como la plataforma de la caída. Un Adán que no toma en serio en ese momento lo que el Señor le dio, cuidar a la esposa, estar trabajando en el huerto, ser el representante y el protector de la raza humana, la creación, todo eso queda atrás y simple y sencillamente se vuelve ni siquiera en un actor secundario, aquí es así de reparto, porque está ahí nada más en modo pasivo viendo todo lo que pasa. Y es raro, ¿verdad? Porque a mí me pasó un día de estos que venía con Val en el carro y si un carro se le metió y ella como que pitó y como que el mae hizo feo y a mí me hirvió la sangre. Yo suave, a Vale nadie le hace feo, ¿verdad? Y yo me puse, ¿verdad? Como que haga ahora, modo bestia activado. Pero aquí está pasando lo mismo y es fuerte porque está así, ¿verdad? Está viendo todo lo que pasa, está confundido, él también está siendo parte de eso, pero él tenía las herramientas. Todas las herramientas se las había dado Dios. La insatisfacción interna siempre produce revelación externa, eso es lo que yo concluyo de todo esto. Y el descontento que en algún momento se empezó a sembrar en el corazón de Adán, lo llevó a desobedecer, porque de lo contrario no hubiera tomado del fruto. Se quedó ahí como un actor de reparto, al punto que le ofrecen y come. Pero es que así suavecito. También habla de incredulidad. Y es fuerte porque esa incredulidad se nos hereda en esa naturaleza caída, porque hoy el mundo vive como no hay cielo, no hay infierno, al final uno se muere, y verdad, como que no es como suave, o sea, la paga del pecado es muerte. O sea, realmente hay muerte eterna. Apocalipsis al final habla de un juicio donde todos los impíos, ¿verdad?, van a estar fuera de la presencia del Señor. Y Adán al permitir que Eva tomara del fruto y él tomar del fruto, lo que él está diciendo, tal vez sin decirlo, es que él no creyó la advertencia de Dios. Él creyó que cuando el Señor le dijo, no, es que si usted come del fruto se va a morir, llegó un punto en él donde es como, Adán sabía que iba a morir, pero actuó como si Dios no fuera serio y como si no fuera a cumplir lo que promete. Porque el Señor le dijo, se muere si come de esto. ¿Y él qué hizo? Comió. También vemos la incredulidad de Adán en que él cree la mentira de la serpiente, porque la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no morirán, y al final la incredulidad reemplaza la verdad de Dios por una mentira conveniente y se va de jupa. No solo es pasivo, sino también demuestra descontento y también demuestra que él no había terminado de creer y procesar lo que Dios le había dicho y de las consecuencias que iba a traer el hecho de que él tomara de ese fruto.
también demuestra cobardía, porque dejó a Eva sola al frente de la serpiente, y él era la cabeza, el guardián, el protector, el que tenía que velar por. Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y ahí estaba implícitamente Eva. Pero él permitió, él no hizo nada, mostró descontento y fue pasivo. No enfrentó a la serpiente. No la cuestionó, se quedó ahí detrás de bambalinas. Hay un sermón de Josías Grauman, no sé si lo han escuchado, que dice que tuvo que haber hecho Adán una vez que Eva pecó. Se los voy a pasar en el chat porque no quiero que arruinarle la respuesta y la sorpresa de lo que es escuchar esa respuesta. Entonces estén atentos en el chat porque se los voy a pasar. ¿Pero qué creen ustedes que tuvo que haber hecho? La respuesta es de lo que al final hizo Jesús, que es sacrificarse. Era cortarle la jupa a la serpiente y llegar a donde el Señor y decir: fallé, aquí estoy. Fallé, aquí estoy. La culpa es mía. ¿Pero qué hace él? Ah, hombre, Señor, es que la mujer que usted me dio. Me dice, sí, eso es su culpa, Señor, y además es de ella. La serpiente es astuta porque llega y ¿cómo se llama? Y primero era una serpiente, o sea, ya ahí quiere decir que había una autoridad hasta del mismo Adán porque era una criatura, pero va y le habla a la mujer. O sea, es que llega y tergiversa todo, y Adán se queda callado, la mujer es la que habla, es la que interactúa con la serpiente, ya todo es ahí un desorden donde Adán no hace absolutamente nada. O sea, ya a partir de ahí ya empieza a ver uno que la caída va a tener repercusiones nefastas. Al punto que se esconde del miedo. Él se da cuenta que lo que pasó no tenía que pasar, empieza a tener pensamientos y sensaciones que no tenía antes, empieza a darse cuenta que está desnudo, va y se esconde, y cuando Dios de manera ocasional anda en el huerto y lo busca, el hombre se esconde y porque tenía miedo, que estaba desnudo. Y vuelve y además culpa a Eva. Qué fuerte porque si uno se pone a ver, así es uno, así ha sido uno y así es la humanidad. Se quita el tiro, la culpa es de otros. Yo me siento identificado. Yo pasé años como un niño llorón, echándole la culpa a mi papá de los problemas en los que yo me había metido. Ah, es que como mi papá me dejó. Ah, es que como mi papá no terminó de criarme. Ah, es que esto yo lo heredé porque lo aprendí de mis papás. Hasta ya cristiano tenía yo esas mentiras. En lugar de apechugar. Porque la cobardía de Adán es que él no apechuga. Es como, oh, aquí estoy. Sí, aquí pongo el pecho por las balas. No asume la responsabilidad de su vida. No asume la responsabilidad de lo que le dieron. Mostrando también que hay orgullo. Porque al final toda la mentira barata que le vendieron es ser como Dios.
Y entonces ya ahí empezó a dejar de ser un ser que exalta al Señor, voy a empezar a exaltar a mí mismo, porque si yo puedo ser con Dios, que como Dios, qué interesante, comamos. El día que comen se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es orgulloso porque rechaza la autoridad de la palabra. Él no hace caso a lo que el Señor les dijo. Él no hace caso al mandato, no coman de esto. Él lo desafía, es desafiar. Cuando uno no obedece lo que el Señor dice, uno lo está desafiando y está demostrando que uno es un orgulloso. Que los límites que el Señor puso, yo los voy a sobrepasar. Que ese límite que hablábamos ahora, que es ese árbol entre creación y el Creador, Adán, al tomar de ese fruto y permitir que pasara lo que pasara, lo que está diciendo es, sí, yo creo que podemos ser iguales. Y es como, no, papá, se equivoca. No se ha igualado. El orgullo es terrible. Adán redefine lo que es bueno, porque bueno para él era no comer de ese fruto. Pero en el momento en el que él come de ese fruto y ya había pasado todo lo que Eva empieza a ver que era exquisito, que era codiciable, ya en ese momento que Adán también llega y comparte, lo que está diciendo es, no, hay algo mejor y es esto y yo lo decido. Y es, voy a comer del fruto. El orgullo rechaza el diseño de Dios. Y él toma la potestad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y así vivimos nosotros. Así vivimos nosotros. Y nos excusamos, como hablábamos ahora. Vea, la cantidad de amigos que yo conozco, cristianos, que están con yugo desigual, es estúpidamente alarmante. Y llega y le piden a uno consejo y uno es como, ¿es en serio? Yo veo, y ahora le decía a Rolo vacilando, las escuelas dominicales, yo he visto cómo las familias hoy le delegan la responsabilidad espiritual a la iglesia y a las escuelitas dominicales, y los papás y las mamás. El Señor deja claro, y me gustó ahora que decía, es que tenemos en la revelación que Dios nos dio las normas de cómo jugar. Hay que jugar como el Señor dice. Pero si nos salimos de esa voluntad, entonces estamos en rebelión. Y eso fue lo que le pasó a Adán. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la caída? Muestra cobardía, muestra incredulidad, muestra orgullo, muestra pasividad. ¿Cuántos de nosotros estamos en las casas y somos totalmente pasivos con nuestra relación con el Señor? Y esperamos ver fruto. ¿Cuántos de nosotros en el momento de la prueba, donde la situación se pone difícil, perdemos la perspectiva de que el Señor es soberano y empieza la incredulidad y empezamos a tomar decisiones y a resolver los problemas bajo criterio de nosotros, porque creemos que tenemos mejores ideas que las que el Señor dejó plasmadas en su palabra? Y después de esto, actitudes de Adán llevan a una caída. Una caída donde en Romanos 5:12 el Señor es claro y apunta a Adán. La muerte entró por un hombre, Adán, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Y 1 Timoteo 2:14 dice que el que fue engañado fue Adán, no fue Eva, no Adán. O sea, a Eva la engañaron, Adán procesó todo y él decidió, o sea, peor.
Peor porque él estaba viendo todo. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Comí. Ay, qué tirada. Por eso es fuerte cuando uno lee 1 Timoteo 2:14, que dice, no, papá, la que se engañó fue ella. ¿Y eso qué quiere decir? Que imagínese a Adán con todo lo que tenía, ¡pum!, se fue de jupa. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que lo veamos ahora, una voluntad torcida. La voluntad torcida significa que el ser humano a partir de la caída ya no desea naturalmente lo que es de Dios. Después de la caída, la inclinación interna del hombre se vuelve hacia el mal, hacia el ego, hacia la autonomía, hacia la rebelión. Me impactaba ahora que decía don Rolly, no sé qué era lo que decía, pero uno tiene que levantarse y decirle al Señor, ¿cómo fue que dijeron? ¿Cómo fue que dijeron ahora? Como guíame a tu voluntad o a no sé, algo así. Pero cada vez que uno se levanta y es como si el Señor ni siquiera existiera en la ecuación, estamos siendo completamente autónomos, creyendo que podemos ser autónomos y diciéndole al Señor, no importa. Cuando no vivimos en una vida de oración, estamos diciendo al Señor, no importa. Cuando no nos sumergimos en la palabra y estudiamos y meditamos, no importa. Y así queremos llegar a ser hombres de Dios, hombres valientes, hombres de valor. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Por qué? Porque está contaminado. Romanos 13:10-12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2:1-3 dice que estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo. Tito 3:3 dice que somos esclavos de la concupiscencia y de deleites y de delitos diversos. O sea, nosotros después de la caída estamos completamente separados y destituidos de la gloriosa presencia de Dios. Y lejos de Dios ya no vamos a reflejar la imagen y la semejanza, sino todo lo contrario. Y empieza a abundar el corazón y empieza la maldad a crecer y 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 a crecer. La relación con Dios antes había comunión, había confianza, había transparencia. Dios se movía en el huerto y ahí estaban Adán y Eva. No sé ni cuánto duró eso, no duró nada. Pero después lo que hay es miedo, hay distancia, hay ruptura. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice Adán. El hombre que antes caminaba con Dios ahora huye de él. La caída tuerce su voluntad, daña su identidad, rompe la comunión. Y ahora la presencia de Dios no es un deleite. La relación se fractura desde adentro y creemos la mentira de que somos como dioses y que podemos vivir completamente separados de Él. Ay, Adán, si era cierto lo que dije, no lo creíste. Yo me imagino a Adán ahí escondido, chingo, cuando el Señor lo empieza a buscar. Si me acuerdo cuando me jalaba una torta y nada más escuchaba, José Luis, dígame una cosa, y yo, era mi tata, mi mamá, ya está. Imagínese. La relación con Dios que antes era para exaltarlo, ahora el hombre quiere exaltarse. La relación con el trabajo, ese propósito, ese disfrute, esa productividad se empieza a volver en un agotamiento, en frustración, en dolor. Génesis 3:17-19, nueva traducción viviente, dice: la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Ya eso de el huerto para que lo cuides, no, ahora es papi, ahora usted escucha: maldita por tu culpa, lucharás para poder vivir de ella. Ahora sí, papi, a ver qué tan macho es. Fuerte. Aún así el Señor en gracia trabajar es una bendición porque nos permite proveer y todo, pero es muy diferente a como era antes. La relación con la mujer antes
era de unidad, de armonía, era complementaria. Entendían que eran imágenes y semejanza, distintos por diseño. Ahora hay conflicto, ahora hay que ver quién domina, ahora es una competencia. Quién gana más, quién gana menos, quién cuidó más, quién cuidó menos, quién dio más, quién dio menos, quién aporta más, quién aportó menos. Así son las relaciones del mundo, no sé si han visto. Génesis 3:16 dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Todo ese feminismo es satánico. Las feminazis, todo eso es diabólico. Todo eso es el hombre dejando de hacer lo que tiene que hacer y la mujer poniéndose encima de un pleito interminable. Pero usted ve esas cosas y usted dice, es que las mujeres no, es el hombre. Porque todo eso pasa porque el hombre al final no ha hecho lo que tiene que hacer. Y toda su realidad de propósito se ha distorsionado. El diseño perfecto en la relación de hombre y mujer se invierte. El hombre llamado a amar y a proteger ahora es el que oprime. Ya no ama sacrificialmente, sino oprime. La mujer llamada a complementar ahora controla. Y la relación se convierte en una lucha de poder, no en ese complementarismo del diseño original. Hasta el punto que ahora vemos hasta programas que es la guerra de los sexos. Y un montón de estupideces que no tienen sentido. Perdón que me exprese así, pero es que da cólera. ¿Están viendo lo que hizo Adán? ¿Están viendo qué fuerte cuando uno se duerme en los laureles y no hace lo que uno tiene que hacer? Y es que el que sabe, el que no hace lo que tiene que hacer, al final comete también pecado. Y Adán no hizo lo que tenía que hacer y pecó. Y además en su corazón se empezaron a mover un montón de cosas que hizo que todo terminara tergiversado y distorsionado. Y ahora estamos nosotros luchando para recuperar eso con Cristo, que lo vamos a ver ahora. Por gracia, porque el Señor nos encontró. Pero los demás están a la merced de nada, de nadie. De su concupiscencia y de lo que heredaron, que es cobardía, orgullo, rebelión. Y aquí es donde uno halla todas esas respuestas. Que cuando uno empieza a pensar, uno dice, uy, sí, yo he sido así, esto me ha traído esto. Y toda esta semana he estado pensando en cómo me he identificado con Adán en un montón de cosas, en serio, y cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí, que ahora puedo llevar a trabajarlas intencionalmente con Cristo, que eso es lo que yo quiero que tengamos claro de esta lección. Ahora vamos a hablar de esperanza y de que el Señor redime, pero también el Señor nos muestra a la luz de la palabra cosas que nosotros están mal, que tal vez no han sido trabajadas y que tenemos que ponerle. Y para eso está la iglesia, para eso hay oración, para eso hay consejería, para eso hay un montón de cosas que ofrece el Señor. Pero tenemos que tomarnos esta caída con la seriedad del caso, porque las consecuencias fueron nefastas. Y muchos de nosotros hemos crecido en familias disfuncionales que reflejan esta caída. ¿En quién es el que provee? A mí nadie, en mi casa, mi papá manejaba las finanzas, mi mamá manejaba las de ellas, era un desorden. Mi papá fue súper desordenado, yo lo amo, pero fue súper desordenado en las finanzas. Yo en un momento aprendí ese desorden. A mí nadie me instruía del Señor, yo hacía lo que me daba la gana, según yo, y llevaba palo, y yo así, pim, 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 así, puro tiquitaca. Puro el tiquitaca del diablo. Eso es el pecado. ¿Y saben qué es lo más fuerte que me ha pasado a mí? Es cuando usted se topa gente en Cristo que está pegada en algún, ¿cómo se llama? Que está pegada en algo de su vida y no puede avanzar porque todavía hay consecuencias de eso.
que quieren casarse, pero tienen un montón de deudas, tienen un montón de problemas de conductas sexuales, tienen un montón de cosas y no pueden hacer nada y están pegados y están ahí porque al final cada uno cosecha lo que siembra. Y todos nosotros hemos hecho una buena cosecha de Adán, pero sabemos que el Señor viene y la restaura, pero aún así hay cosas con las que seguimos luchando y tenemos que tomarlas en serio. Y yo escribí esto para cerrar. Y es cerrar, cierra uno feo, pero después hay esperanza. A veces yo me pongo como escritor ahí. A veces. Y escribí varias cosas de lo que yo percibo hoy, de cómo está el hombre, ya sea cristiano o no cristiano, sobre todo no cristiano. Y entonces yo escribí que el hombre es cada vez menos hombre, porque ha dejado el diseño de Dios a un lado y vive desconectado de su propósito. Entonces, ¿cómo vamos a ser hombres de Dios si no conocemos cuál es el propósito? Y si no somos intencionales en cumplir ese propósito. Porque si salimos de aquí llenos de información, pero no vamos con que quiero ser el sacerdote, quiero ser el profeta, la camisa, no va a pasar nada. El hombre, en lugar de comportarse como un adulto, vive como un niño grande, no madura, no asume responsabilidades y evita enfrentar la vida. Vivimos en una época donde el hombre cree que todo gira en torno a él, trabaja, se esfuerza y cuida solo para sí mismo, no para servir ni bendecir a otros. Somos hombres egoístas, vanagloriosos. El hombre se ha convertido en una máquina de inmoralidad sexual y destrucción, incapaz de honrar, respetar y dignificar a la mujer. El hombre ha perdido su capacidad de sacrificarse, prefiere comodidad antes que responsabilidad. El hombre se ha vuelto emocionalmente ausente, está pero no está, vive desconectado de su esposa, de sus hijos, de su comunidad. El hombre vive sin propósito, sobreviviendo en piloto automático, sin visión ni dirección. El hombre ha perdido el arte de la disciplina, quiere resultados sin esfuerzos, crecimiento sin sacrificio. El hombre ya no lidera con convicción, sigue la corriente del mundo. El hombre ha dejado de ser un constructor de hogares y se ha convertido en un consumidor de placeres. El hombre ya no honra su palabra, promete mucho, cumple poco y se justifica siempre. El hombre no agradece las bendiciones que el Señor le ha dado y pasa quejándose constantemente de su realidad y de su entorno, comparándose con otros. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte esa realidad, qué fuerte saber que así vive el mundo, qué fuerte saber que así están hoy las casas cercanas, las nuestras probablemente, y qué fuerte saber que a pesar de que ya el Señor pagó un precio, aún así a veces nosotros no creamos conciencia de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y cierro de esta forma, para darle introducción a lo que viene. Esta fue la herencia que recibimos de Adán. Una masculinidad rota, inmadura, egoísta y desviada de su propósito. Esta es la condición natural del hombre, lejos de Dios, de su diseño, de su verdadera identidad. Esa es la realidad de nuestra carne. Hombres que no saben ser hombres porque perdieron el modelo, la fuerza y la dirección. Pero Dios no nos dejó en esta ruina, sino que envió a Jesús para redimir todo lo que Adán perdió. Jesús es el segundo Adán y vino a restaurar la identidad del hombre, a enderezar su voluntad y a sanar su carácter y devolverle su propósito. En Cristo el hombre puede volver a ser hombre, no por fuerza propia, sino por la gracia que transforma, renueva y reconstruye desde adentro. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque si no fuera por Cristo, seríamos los más desdichados
de este mundo. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, no sé qué orar en este momento. No sé, te pido que esto cale hondo, Señor. Te pido que esto no sea información que se la lleva el viento. Te pido que esto cree conciencia de dónde nos sacaste, Señor, y de lo que realmente no querés para nosotros, que estamos en ti, Dios. Señor, haznos vulnerables a estos temas. A veces siento que hablamos estos temas y la vida sigue. Yo te pido que no sea así esta ocasión, Señor. Yo te pido que hoy tengamos presente la caída de Adán, Señor, y las consecuencias. Porque, Señor, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. El hecho de que tengamos la historia de este lado no quiere decir que somos mejores. Simplemente la conocemos, pero aún así conociéndola igual caemos. Ayúdanos a sacudirnos de todas estas cosas, Señor. Ayúdanos a entender que a pesar de que el Señor ya redimió todo esto para el que es una nueva criatura, todavía hacemos el mal que no queremos hacer, Señor, que es lo que habla Pablo en Romanos. Y que nos ayudes a estar alertas y a estar con temor y temblor, Señor, luchando en este proceso de santificación donde lo que querés es hacernos cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo, Dios. Gracias porque todo esto que se perdió en Adán se restituye en Cristo, Señor. Gracias porque no nos dejaste con esta herencia, sino que nos has dado ahora una herencia diferente y una esperanza viva, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos des la guía y que acomodes nuestros sentimientos, nuestras emociones para estar claros en todo lo que sigue de la sesión y que no haya nadie que se estanque por culpa, por temor, No, ya viene la parte de la esperanza, Señor, pero no podemos vivir y no podemos saborear y no podemos disfrutar y no podemos crear esa esperanza sin antes ver la realidad en la que estábamos inmersos. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias, Joe, por esta intervención. ¿No les parece un poco irónico de que estaba